Casio lanzó este hermoso reloj GM700 marco de metal en 3 tonos, plateado, dorado y púrpura negro. Aunque los dos primeros son más conocidos, o sea el plateado y el plateado es ligeramente más barato que el dorado y el púrpura. Esto debe ser por el tipo de proceso que se le hace al dorado y a otros tonos. Esta carcasa de metal tiene partes bien reflexivas y otras no tanto, haciendo un contraste en todo el metal, que le dan bastante elegancia y hermosura. Hola a todos, ante mis ojos tenemos los nuevos Casio G-Shock GM700. Mejor dicho así, los A1 siempre vienen primero y después vienen los 1G o 1A2, 2A, etc. Los Casio que terminan con 1A son los primeros que salen, son los de color negro, plomo o combinación negro con rojo o también plateado. Son los más comerciales y los 700G ya son dorados. Son unos relojes con más aditivos, es una versión que suele costar un poquito más, ya que impresionan más por lo dorado, a veces por lo del metal. En este caso los dos son de metal, GM. GM significa marco de metal, pero vamos a ver cómo viene. Esta es la caja, son cajas grandes. Vienen con el manual 5522. Es lo mismo, viene del código 5522 de la caja. Estos nuevos relojes que vienen con caja grande o esta caja casi de color plomo, vienen con caja de latón. Primera vez que abro estas cajas. La verdad, primera vez acá en el video. Abrimos, vemos las tarjetas de garantía en cada uno de ellos y vemos el plateado y el dorado. Vamos a abrir el plateado. ¡Ah, su impresionante! GM701A, $200, precio de etiqueta. Impresionante, ¿ah? Acá tenemos el dorado. Ajá, este es más caro. Como pueden ver, el dorado siempre tiene mayor precio. $40, pero es bien significativo. Ambos me gustan, pero el dorado siempre impresiona más, aunque no lo creas. Si comparamos los dos, en esta parte, esto es agua. Es realmente tan brillante, es como agua, es un espejo. Ellos lo han hecho así, como para decir que es metal líquido y dar un contraste con el bisel exterior que es más opaco, pero también brilla. Es realmente impresionante. Este modelo ya es conocido. Si ya saben lo que les digo, es el modelo GA710-1A y GA710GB respectivamente, la versión mejorada de estos modelos. La diferencia visual es porque en vez de ser la carcasa de resina, es ahora toda de metal. Lo que me gusta bastante es el botón que tiene el mismo color de la carcasa. Aunque los otros botones sean de color negro, lo cual quizás no es muy simétrico, pero el botón de luz, que es el botón central, le da un toque más futurista, porque a simple vista y mirándolo de frente, esto engloba todo a un mismo color, o un mismo color de metal en este caso. El GA710GB es uno de los más vendidos, y acá hacemos la comparación con este modelo GM700. Miren, la carcasa del GM es ligeramente más gruesa y un poquito más gruesa que el GA710GB, y de costado se puede comprobar mejor. Además es más reforzada con tornillos hexagonales. Ahora, los botones son del mismo color, negro, negro, dorado, dorado. Lo que cambia es la carcasa. Pero acá vamos a ver otras diferencias. Las diferencias que observamos en primera instancia son las manecillas. En el centro, la línea principal de las manecillas del GA710GB es color crema. En cambio, el GM700, esas líneas en esas manecillas son oscuras. El GM700 tiene en el bisel interno un color medio plomo. No es color negro. O sea, vemos una combinación de color negro, dorado y plomo, con algunas líneas blancas. En cambio, en el GA710GB es color negro y dorado. No encontramos otro color. Sinceramente, me hubiera gustado más que el GM700 sea también solo dorado y negro.
En los trapecios me gusta más que se vea la pureza del dorado y el GM700 se ve así, todo dorado, y eso me gusta más. En cambio el GA710GB tiene unas líneas negras en esos trapecios en el centro que le quitan, aunque no está mal tampoco. En el círculo indicador de algunas funciones como cronómetro, temporizador, etc., vemos que ligeramente ha cambiado también. Anteriormente veíamos un punto dorado, alrededor líneas concéntricas doradas. Ahora en el GM700 no vemos ningún punto y las líneas concéntricas son blancas, aunque un poco más tenues. Como también en el indicador de la derecha, la línea de la derecha es dorada en el GA710 y blanca en el nuevo modelo. Acá las letras son doradas en todo este bisel exterior, pero acá no, acá son de color negro porque si fueran doradas sería difícil notarlas. Acá, digamos así, sí tiene más sentido el color negro para hacer un contraste. Lo que me gusta bastante es el botón dorado, le da una elegancia extrema. Mientras uno es de resina, el otro es de metal. Acá en el video, ustedes pueden pensar que la correa del GM700 es ploma, pero no es así, es de color negro, pero es mate, es bien mate. Al compararla con la correa encharolada del GA700GB, se ve más oscura, pero es una ilusión óptica porque la correa del GM700 es de color negra también. Te lo digo sin anestesia, el color de la correa es del mismo color que los botones negros de la carcasa, punto. Solo que la luz en esta posición que estoy filmando rebota mucho en la correa mate y parece o da esa sensación de color plomo. Es increíble. Entonces, ahora sí, ya entendiste a lo que iba. Es por eso que Casio ha puesto el color mate en el bisel interior y que parece color plomo. Es para que combine con el color de la correa, que es mate también. No lo hizo encharolado porque a mucha gente no le gusta la correa encharolada. Y el color negro mate es más, digamos, comercial. Es un gusto más general. Respecto al plateado, el fondo es prácticamente lo mismo. Todo es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, la línea blanca es igual. Los trapecios son puros, o sea, son plateados sin ninguna línea negra. Después, ¿qué más? Las manecillas en el centro tienen línea blanca también. Pero la única diferencia realmente es el punto. El GA710 sí tenía un punto. Nada más, esa es la única diferencia en el fondo. Recordar que los modelos GM700 provienen del GA700 o GA710 para ser más exactos. Estos modelos, la luz es para iluminar las manecillas analógicas, más no el digital. Mucha gente se ha quejado que por qué no iluminan el digital y quizás ha sido una falla de Casio, pero ya no lo pueden corregir porque el modelo ya está hecho. Es como decir que el iPhone X lo mejoren, es imposible. Si lo mejoran es para crear un iPhone con otro número, con otra versión o con otro código. La luz solo es para el analógico y como el GM700 deriva del GA710, entonces es la misma luz. Ahí está la luz. La luz es blanca, que es obviamente mejor que la luz ámbar. Tiene mejor iluminación siempre. Pero en este caso, como vuelvo a repetir, solamente ilumina las manecillas. Acá si comparamos la luz entre ambos, vemos que de hecho se ve más consistente la luz en el GM700 o un poco mejor distribuida. Igual este reloj se aprecia mucho por lo externo, la carcasa, el material y también las funciones, pero no tanto por su luz. El dorado se ve mejor ya que si se dan cuenta se ve toda la cara interna, en cambio en el plateado hay partes que no se ven. Al comparar la luz entre el GA710GB y el GM700G, me doy cuenta que esa línea blanca en el medio de las manecillas sí tenía una gran función, y era y es para identificar rápidamente las manecillas cuando se activa la luz a oscuras. Es por eso que acá distinguimos mejor el GA710GB que el GM700G. Ahora me pregunto, ¿por qué Casio cambió la línea blanca por una oscura? El código de las correas del dorado es 780F1216PUR, ¿no? El código de las correas del GA710GB es también 780, pero en lugar de F12 dice G11. En la tapa de atrás dice GM700G, G de Golden, dorado en inglés. Vemos también que estos modelos tienen código serial. El código de la correa del plateado también es el mismo que el dorado, 780F12, pero el código del GA710-1A plateado es también 780, pero en lugar de F12 dice
GE62. También acá vemos en la tapa de atrás del plateado que viene con código serial. Con esto deduzco que estos modelos GM700 deben tener todos un código serial, aunque los GA700 no venían con código serial. Y son ensamblados en China y tienen el código del módulo 5522, que es el mismo código o el mismo manual de los GA700, o sea, es la misma máquina, como les había dicho anteriormente en este video. La hebilla es cuadrada, reforzada, como los GX56, por ejemplo. Y es que por ser un reloj de caja grande, Big Case, generalmente vienen con este tipo de hebillas. En los gustos de relojes nada está dicho. A mí no me quedaría bien estos relojes tan grandes, pero en lo personal el dorado me atrae. Es un dorado reluciente que brilla mucho y atrae muchas miradas. Si usas o has usado un GA700, un GA710 y te quedan bien, te recomendaría estos relojes GM700, porque es un nivel más allá de elegancia y, ¿por qué no?, de estatus. El GM700 es bien pesado, la verdad, se siente un reloj con buen peso. El GA710GB pesa 74 gramos aproximadamente. El GM700G 111 gramos, lo que es lo mismo, 37 gramos más, o sea, 50% más de peso que el GA710. Y el GM701, o sea, el plateado, también pesa lo mismo que el dorado. Si te ha servido este video, compártelo y no te olvides de suscribirte y darle me gusta. Gracias y hasta un próximo video.